Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio Silvia Landa nos comparte consejos para crear una escaleta para planificar una novela y el valor que aporta la edición completa a una novela terminada. Para Silvia es muy importante la planificación para escribir una novela. El taller de planificación de novela, que yo llamo Valiente Escaleta, lo que hacemos es trabajar el conocer cuáles son los diferentes elementos de la novela, todos estos que hablo siempre, porque a veces se nos olvida que hay que trabajar la novela por diferentes partes y después para que su conjunto funcione. Entonces, en esa escaleta lo que vamos a hacer es preparar el trabajo que tiene que realizar un escritor sobre el narrador, sobre los personajes, sobre las diferentes tramas, sobre el conflicto, sobre la atmósfera de la novela y un montón de elementos más como los diálogos. Es conocerlos para que pueda empezar a planificar esa estructura que será el esqueleto de la novela y que la tenga ahí bien escrita y reflejada adelante para que no se olvide durante cada sesión de escritura de lo que quiere contar y de quién es cada personaje, de por dónde quiere ir cada trama. Todo eso sirve la escaleta. Es como crear un mapa de escritura para que una vez que esté hecha solo tengas que encontrar el tiempo de sentarte a escribir y saber cuál es el objetivo de cada capítulo porque lo has trabajado antes, porque lo tienes anotado y porque sabes la función y el objetivo que tiene para tu trama. Es muy fácil olvidarse qué es lo que querías contar en el capítulo 27 cuando estás en el capítulo 3, pero si todo está trabajado, todo está apuntado, ya solo tienes que fluir con la escritura y volver a esa hoja de ruta para saber por dónde va tu historia y seguir disfrutando de la escritura. Beneficios de comenzar a escribir una novela planificada con una escaleta. Es muy importante, es una hoja de ruta que te va a ayudar y te va a acompañar y que no es fija, puede ser flexible, puede ir cambiando, puede haber algo que apuntaste en su día que querías que pasara y sin embargo cuando vas a escribir pues no encaja, no es como lo imaginabas y puedes cambiarlo. A lo mejor no has trabajado bien esa estructura y llegas a un punto de la novela en la que no sabes cómo conectar con el final. Pues el haberlo pensado todo antes y haber tenido la idea más clara cuando justo la tenías más fresca, que es al inicio, te va a ayudar. Yo siempre digo que crear una escaleta es como quien va a comprar al supermercado con una lista y lleva apuntado todo lo que quiere comprar. Eso no impide que no cojas algo que te apetezca en ese momento y que quieras llevarte. Entonces la escaleta es igual y da mucha seguridad y da mucha más calidad al texto porque a veces vamos improvisando y eso el lector lo nota. Nota cuando una trama se está resolviendo de forma pues muy rápida porque no sabías cómo terminarla. Además también nos ayuda a crear tensión narrativa porque a veces se nos queda la novela muy plana. A veces que tenemos una gran historia pero realmente no hay momentos de emoción ni de respiro para el lector o todo es muy dramático o todo es muy plano. Entonces una escaleta también nos ayuda a crear esos momentos de clímax, de emoción, de tensión. No, es como visualizar tu novela antes de escribirla desde fuera para saber dónde podemos potenciar algo más o dónde podemos relajar ese ritmo para aportar algo más de información o que el lector conozca mucho más la historia. O sea, hay muchos puntos que la escaleta ayuda muchísimo al escritor. La escaleta puede ser útil para escritoras y escritores de mapa y de brújula. La escaleta le funciona tanto a escritores brújula como a escritores mapa. Yo siempre digo que lo ideal sería ser una mezcla de ambos. El escritor que se deja guiar por las musas, que siente esa inspiración para que el texto sea pues, más original y más lleno de pasión, ¿no? Pero también el escritor mapa que ordena esas ideas para que todo tenga sentido, para que todo encaje y cuadre. Y no parezca improvisado. Entonces, la escaleta al escritor brújula le va a ayudar para asentar las ideas, para que esa inspiración tenga sentido, porque cada parte de la novela, cada elemento, cada personaje tiene que tener una función. No pueden estar ahí por estar porque como escritores nos apetezca crear 100 personajes.
solo puede haber los que realmente tienen su función. Entonces a un escritor brújula le va a dar mucha más estructura, le va a orientar, le va a dar esos objetivos y le va a hacer que no caiga en el bloqueo, que es muchas veces lo que le ocurre a un escritor brújula, que cuando no siente esa inspiración no puede escribir, porque solo depende de improvisar cuando siente esas ganas y esas ideas tan claras. Y en cambio a un escritor mapa también le va a ayudar, porque aunque ya a un escritor mapa le encante planificar, sí que es cierto que si planificas mucho, mucho, mucho llevado al exceso, eso también te puede frenar y no encontrar el momento de escribir, o estar ya tan cansado de la idea porque le has dado tantas vueltas que al final ya no sientes pasión por escribir esa historia. Entonces, el crear una gran escaleta que esté bien hecha y que se adapte tanto a un brújula como a un mapa va a ayudar a ambos a que tengan clara la idea, clara la estructura, y que además no pierdan esa pasión por contarla, porque es como un puzzle, trabajar un puzzle que vaya encajando con ese ritmo narrativo y le ayude pues a encontrar el momento de por fin escribirla. 3 consejos para las personas que quieren crear una escaleta para planificar la novela que están comenzando a escribir. Pues para comenzar una escaleta hay muchos elementos que podemos trabajar, depende de si eres muy mapa o muy brújula, pero los 3 elementos básicos que yo trabajaría si estoy empezando a escribir por primera vez mi novela sería los personajes, el hacer una gran construcción de personajes para que cuanto más los conozcas, incluso ellos más sean capaces de indicarte por dónde puede ir esa trama, y eso va a ayudar mucho a desarrollar la imaginación y a desarrollar mejor la escaleta. Entonces yo trabajaría, si estoy empezando a escribir, los personajes y la trama de cómo va a encajar cada una de las siguientes escenas y capítulos, lo que va a ir sucediendo para que tenga sentido para esos personajes. Y después, si estoy comenzando, es mi primera novela, yo haría como un ejercicio de introspección, de saber cómo soy yo, si soy más brújula o soy más mapa, y así haría mis sesiones de escritura. Si soy más mapa, crearía la escaleta desde el principio, desde el primer momento, y la tendría toda estructurada y bien planificada para que saber qué es lo que voy a escribir cada día que pueda escribir o sentarme a ello. Y si soy más brújula, lo que haría sería hacer la escaleta cada vez que tuviera un ratito para escribir. Es decir, hago mi planificación previa de personajes y trama, pero después, cuando vaya escribiendo, según termine mi sesión de escritura, termino la escaleta de dónde me he quedado, qué es lo que quiero contar en el siguiente capítulo o en el siguiente trozo de novela que tenga que escribir, y dejo todo bien anotado y bien construido y trabajado para que el siguiente día sepa dónde me he quedado, sepa qué es lo que quería transmitir, y así me sirva para potenciar esa improvisación que tenemos los brújula de seguir la inspiración, y que no nos bloquee el tener toda la planificación hecha, porque eso suele pasar. Entonces haría eso, trabajar personajes y trama, y después ver si soy mapa o soy brújula para ver cómo trabajo la escaleta. La importancia de la edición. Pues es importante para asegurarse de que la historia que quería escribir funciona en su novela, se refleja completamente en el libro que ha terminado. Es realmente fácil que se cuele algún fallo de esa construcción del personaje o de la evolución, el arco psicológico. Para todo escritor que quiera asegurarse de que su libro está perfectamente escrito en cuanto a contenido, en cuanto a redacción, en cuanto a esas estructuras literarias de todos los elementos como el narrador, los personajes, que todo encaja y de verdad tiene un libro muy potente que lanzar, y quiere o bien asegurarse o bien trabajar aún más por si acaso ha habido algún error, la edición se encarga de ello y le va a ayudar muchísimo también a conocer su propia escritura, a conocer por qué fluye así la inspiración en él, por qué ha trabajado así la trama, por qué de repente decidió que ese final era mejor. Pues todo esto con una edición también te ayuda a conocer mucho tu voz escritora. El valor que aporta la edición completa a una novela terminada.
El editing completo de novela es una edición, como su nombre indica, de la novela completa, del manuscrito completo. En vez de hacer una mentoría inicial, pues para trabajar ya de primeras esos elementos de la novela, lo que hago es coger el borrador de un escritor que ya la haya terminado. Siempre tiene que ser la versión terminada que considere el escritor. Entonces empiezo a pulir ese manuscrito, a desgranar cada uno de los elementos desde el inicio, el conflicto, la presentación de personajes, la construcción de personajes, las distintas subtramas, el clima final, todo, o sea, todos los elementos que componen la novela, yo los voy separando en este editing completo y con ello realizo un informe de lectura donde propongo cómo mejorar o qué partes de la novela se deberían pulir, qué errores de coherencia hay o de estructura y cómo mejorarlos. Al contrario de un informe de un lector beta, en en la edición lo que consigue es que te dice dónde falla y cómo arreglarlo. Ese cómo arreglarlo siempre va a ayudar a que la novela pues funcione mejor, el contenido sea más original y enganche al lector. Si hay algún punto o alguna zona oscura que aburra en la lectura, pues todo eso lo trabajo con el editing. Entonces, por un lado entrego un informe de lectura desgranando todos estos elementos y explicando cómo arreglarlos, y el texto lo entrego también editado con sus revisiones y comentarios señalando cada una de esas partes donde podemos trabajar, donde alguna frase no funciona, donde hay algún fallo de coherencia o fallo de personaje. Entonces yo lo que incluyo, aparte de este informe y el texto totalmente editado, es luego una hora de sesión, de trabajo como una mentoría, donde trabajamos todo esto para proponérselo al escritor y ver si el escritor lo acepta y cómo lo cambiaría o cómo lo arreglaría, o si por el contrario pues no está de acuerdo, y trabajamos un poco en eso, porque al final me gusta que el escritor siempre tenga la última palabra, porque es su historia y es él quien decide cómo cambiar la novela en caso de que se pueda mejorar. Y además también incluye esta edición una parte de revisión en el mercado editorial, de a qué público puede ir dirigido, cómo encajaría con una editorial o qué caminos le podría yo aconsejar para que así tenga conocimiento a la hora de presentar esa novela al público. 3 consejos para alguien que tenga terminado el manuscrito de su novela. Y si acabas de poner el punto y final ya y es tu versión terminada de la novela, yo la dejaría descansar un tiempo en un cajón en el ordenador para salir de esa historia, para que te desconectes de ella, del interior del mundo que has creado. Y puede ser que puedas, si te lo puedes permitir, si te apetece, si quieres trabajar en ese texto aún más, mandarlo a un editor, a una edición profesional, para tener ese informe de lectura que te asegure que el texto que has escrito está perfecto para ser publicado. Ese sería mi primer consejo. El segundo sería que si no quieres mandarlo a edición, pues lo dejes descansar para que luego puedas hacer una revisión o una reescritura, pero cuando ya hayas salido totalmente de la novela, cuando ya te hayas olvidado, para que así lo leas como un lector ajeno. Sé que es difícil, la verdad, porque al final tenemos un vínculo muy fuerte y aunque nos hayamos olvidado de la historia, siempre recordamos ese cariño a nuestros personajes, pero bueno, eso va a ayudar a que la revisión o la reescritura pues sea mejor y la veas como lector y no como escritor. Y el tercer consejo es siempre que una vez tengas el texto editado o el texto reescrito y revisado, mandarlo a correcciones profesionales porque al final una errata es fácil de resolver, un fallo de contenido es más difícil, pero un texto con errores gramaticales o con erratas, pues pierde mucho la experiencia literaria que le estás entregando al lector y ve el libro como con poca calidad. Entonces siempre hay que corregirlo. Es muy difícil, a veces una errata es como encontrar una aguja en un pajar, es que no se ve porque ya leemos como escaneando el mismo texto una y otra vez, y es que ni te das cuenta, y realmente es muy sencillo que pase, e incluso corregido por varias personas a veces todavía se cuela algún fallito, pero es por eso, porque estás releyendo una y otra vez el mismo texto y ya es que es muy difícil, pero bueno,
hay que intentar eso, el corregirlo por varias personas para evitar esos errores. Próximo episodio con Silvia Landa. El valor de las redes sociales en estrategias de marketing de escritores y consejos para publicar una novela de ficción. Episodio anterior con Silvia Landa. Su experiencia como editora de ficción y mentora en creación literaria y consejos para comenzar a escribir una novela. Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.